Bueno, dentro de esta maravillosa iniciativa de la Biblioteca Theo Bösing de promover la gran colección de libros que tiene, me ha invitado para escoger uno de los libros y hablar sobre él. Y yo he escogido esta selección de cuentos de Raymond Carver, un escritor estadounidense, y bueno, en primer lugar porque me gusta mucho este autor. Raymond Carver, les voy a hablar un poquito sobre él, sobre su vida y sobre este libro en concreto, pero en general su obra, porque es una obra muy breve, es un autor que escribió muy poco. Raymond Carver nació en 1938 y murió en 1988, murió a los 50 años, y es sobre todo conocido por sus cuentos, porque no escribió ninguna novela y escribió también al final de su vida un poco de poesía. Carver se crió en una familia de clase baja. Su padre era alcohólico, su madre tenía problemas mentales. El ambiente de su casa era un ambiente de estrecheces económicas, frecuentes traslados, deudas, las fugas del padre. Y pronto Carver, cuando crece, reproduce también este modelo en su propia vida. Antes de los 20 años ya Carver se había casado, tenía 2 hijos y sobrevivía haciendo pequeños trabajitos, pequeños empleos. Trabajó recogiendo flores en una estación de gasolina, barriendo corredores, hospital, limpiando WCs, como conserje, etc. Así que no es de extrañar que la mayoría de los personajes de sus cuentos pertenecen a este sector de la sociedad, son de clase trabajadora. Este es un mundo que sin duda Carver conoce muy bien porque él mismo ha hecho parte de este. Pero le gustaba la escritura y se metió en un taller de escritura, un taller literario. Mientras tanto su mujer trabajaba para mantenerlo y bueno, y escribía. Él también tenía unos trabajitos, pero escribía cuando podía. Pero también muy joven se hizo alcohólico y llegó un momento en que la situación de la familia era tan mala que su mujer y sus hijos lo dejaron. Pues bien, ese fue el escenario de la vida, de su vida, que se refleja perfectamente en estos cuentos y en todos sus cuentos. Publicó por primera vez en 1976 una colección de cuentos que fue un éxito inmediatamente en Estados Unidos, un éxito literario. La crítica lo recibió muy bien. Y esa selección de cuentos, que es anterior a esta, a Catedral, se llama ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, en el cual pone una insistencia que después se nota en la narración. Y a partir de ese momento en que él publica sus primeros cuentos, su primera colección de cuentos, su vida empieza a cambiar. Él trata de dejar de ser alcohólico, trata de se hace profesor universitario, porque bueno, él tenía también su formación literaria, se casa con una intelectual, con una poetisa, Tess Gallagher, pero sus temáticas siguen siendo las mismas, temáticas de gente de clase trabajadora, que viven una vida muy dura, muy difícil. Para redondear un poco esta idea de lo que él era, del tipo de literatura que él hacía, les quiero leer un parrafito este es otro libro de Carver. Esta es una selección de poesías, pero en este comentario está lo que acabo de decir, para entender un poco más la obra de Carver. El autor dice: sus cuentos, los cuentos de Carver, hablan de una primacía de los detalles locales, las tragedias de poco fuste acerca de unos norteamericanos, en concreto los nuevos pobres de la sociedad de consumo, los proletarios de la mente, que se pasan el tiempo viendo la televisión, leyendo novelas baratas y cuyo problema más importante es la comida, o cómo conseguir una caña de pescar nueva, o cómo averiguar si su marido o su mujer le pone los cuernos o no, cómo beber sin emborracharse demasiado. Sus personajes pueden ser cajeras de supermercado, camareras, trabajadores de la construcción, vendedores a domicilio, vaqueros sin trabajo, secretarias. Bueno, con esto se da una idea de qué clase de cuentos aparecen aquí. Y de nuevo, el mundo ficticio de Carver, que está muy presente en este libro, es eso, la gente está simplemente preocupada por cómo sobrevivir, cómo
cómo voy a llegar al día siguiente, a final de mes. La crítica calificó la obra de Carver como de realismo sucio. Dentro de esa categoría de realismo sucio entra, por ejemplo, un autor más conocido que es Bukowski. Pero Carver nunca estuvo de acuerdo con esa clasificación. Él dice que si sus personajes fuman marihuana o se quedan horas frente al televisor comiendo chips y comiendo M&M's y que sus personajes sean desempleados, etc., eso no es sucio, decía él, y lo dijo varias veces en entrevistas. Dijo, este país está lleno de gente así. O sea que, bueno, pero si buscas realismo sucio en Wikipedia, ahí está Carver. En Catedral, en este y en todos sus cuentos, entonces, Carver te introduce en un mundo en el mundo de una desesperación de la gente común y corriente. En sus historias hay una violencia reprimida, pero no hay sangre, no es violencia en el sentido de sangre, pero está latente, ¿eh? En casi todas esas historias de este libro, las situaciones y los personajes prometen un caos. Hay un caos que se avecina y que anuncia alguna forma de ruptura, de final terrible. Los personajes están en crisis, algo va a estallar. Y por supuesto, el alcohol es un elemento dominante. Carver era alcohólico, ¿eh? Entonces tenemos presente el alcohol. ¿Hay tiempo para seguir? Quisiera entonces leerles, para ver un poco eso, de uno de los cuentos de la colección Catedral, el cuento se llama Conservación, y en el cual se nota este ambiente que acabo de decir de la sensación de ruptura. Dice así: el marido de Sandy se había instalado en el sofá desde hacía 3 meses, cuando lo despidieron. Aquel día, 3 meses atrás, volvió a casa pálido y asustado, con todas las cosas del trabajo en una caja. «Feliz día de San Valentín», le dijo a Sandy. En la mesa de la cocina puso una caja de bombones en forma de corazón y una botella de Jim Beam. Se quitó la gorra y la dejó también sobre la mesa. «Hoy me han despedido. Oye, ¿qué va a hacer de nosotros ahora?» Sandy y su marido se sentaron a la mesa, bebieron whisky y comieron bombones. Hablaron de lo que podía hacer él en lugar de poner techos en casas nuevas, pero no se les ocurrió nada. «Algo saldrá», aseguró Sandy. Pues es esto. Aquí vemos entonces en el comienzo a un personaje que lleva 3 meses sentado mirando la televisión, no hace nada más, y comiendo tonterías y esperando a ver qué sucede. Y está claro que su relación con su mujer, Sandy, está a punto de caerse, de quebrarse. Y esas son las situaciones muy típicas de Carver. Entonces, le he dicho el tema de la ruptura, los matrimonios en crisis, los esposos, esposas infieles, las relaciones humanas están a punto de colapsar, etc. Hay otra historia, hay una historia que no está en este libro, sino en un libro posterior, que se llama Vecinos, y que es maravillosa también en este sentido. La quiero contar porque ayuda a entender un poco más esto. Son 2 familias que viven en 2 casas vecinas. En una viven los Stones y en la otra viven los Miller. Los Stones se van de vacaciones, pero los Stones tienen un gato. Entonces los Stones le piden a los Miller que cuide el gato, que le alimente el gato durante el mes que ellos van a estar de vacaciones. Y claro, los Miller aceptan. Entonces los Miller empiezan a ir todos los días a la casa de los vecinos para alimentar el gato, pero empiezan a curiosear la casa y empiezan a ver las cosas que tienen los Stones y los muebles que tienen y los adornos, las cosas, las repisas. Entran al cuarto, abren el armario, ven la ropa de los Stones y empiezan a fantasear y se ponen la ropa de los Stones y se ponen la ropa y eso los excita la imaginación y los excita sexualmente y entonces empiezan a follar porque se siente que ellos son los Stones y es maravilloso y todos los días van y todos los días ellos se transforman en los Stones y viven ahí dentro de la casa una vida que es más interesante que la vida que ellos tienen en su propia casa. Es maravilloso. Y luego al final el cuento termina cuando
ellos están en la puerta, cerrando la puerta de la casa de los vecinos, y llegan los Stones. Y ellos de repente se dan cuenta que toda esa fantasía que han vivido ese mes se acaba, se termina, porque ellos ya regresan, los vecinos regresan, y ese es el fin. Y empiezan a pensar, ¿cómo vamos a seguir viviendo así? Porque la vida que ellos llevan es aburrida, es fea. La que han tenido ahí es interesante, pero ya se acaba. Entonces, ese tipo de drama, de tragedias cotidianas y bueno, de la vida, están maravillosamente reflejados en este cuento. Una cosa, finalmente, me gusta decir que Carver para mí es uno de mis autores preferidos estadounidenses y que es un autor que solamente escribió 4 libros de cuentos y unos poemas, no escribió ninguna novela, pero todo lo que él escribió es muy compacto. En los cuentos de Carver no hay una coma de más, no hay un adverbio, no hay un adjetivo, nada. Todo es muy preciso, todo está muy medido. Al final de su vida, bueno, él recibió un diagnóstico de cáncer de pulmón, era un fumador así desde joven, pero ese diagnóstico le sirvió para inspirarlo para escribir poesía, y su poesía está muy marcada por ese sentimiento de que está próximo a morir, que es un enfermo terminal, y lo notas mucho ahí, y lo nota también, bueno, en temas claves de su vida, como su relación con el padre, su relación con la madre, todo eso se nota en la poesía. Y bueno, a ver, él sigue explorando todos sus temas, y en fin, al final de su vida dijo en una conferencia, en una entrevista, dijo: nunca pensé que me ganaría la vida escribiendo cuentos. Claro, era una persona que no estaba destinada propiamente a meterse en la literatura y a escribir cuentos con tanto éxito además, pero así fue. Para terminar, una frasecita del gran Roberto Bolaños. Bolaños dijo que los cuentos de Carver eran comparables a los de Chekhov, y yo tengo que decir que Bolaños tiene razón. Carver es fantástico, como Chekhov. Ok, muchas gracias.